Jorge Gen, el defensor del pueblo, está con nosotros, está en línea. Tema preocupante, de hecho, Laurita, Sí, empezaste a abordar, exacto. en este caso la Defensoría del Pueblo, insta a Litoral Gas a garantizar la atención presencial a sus clientes sin turno previo. Es una cosa increíble. Yo te digo, pensé que ya estaba, uno no va a Litoral Gas todo el tiempo, pero pensé que ya estaba zanjada esta situación. Jorge, ¿cómo andás? Buenas tardes, Martín Esperati, en Solplay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. Bueno, gracias por estar, Jorge. Contanos un poquito, Jorge, están llevando adelante acciones para que Litoral Gas pudiese garantizar la atención presencial a los clientes sin turno previo, ¿no? Sí, en realidad es un tema que ha habido mejoras, no sé, un tema que lo hemos planteado hace algún tiempo atrás, porque no solamente la empresa, sino todas las empresas prestadoras de gas en la Argentina, por lo menos la gran mayoría, se habían quedado con la lógica de la no presencialidad, digamos. Si bien las tecnologías han permitido el avance y la facilitación de determinados trámites, no es menor de que en ciertas situaciones, sobre todo los adultos mayores o las personas que no tienen acceso a niveles de digitalización, generaban un problema. Y lo que habíamos verificado, y eso lo planteamos directamente al gerente del Litoral Gas, es de que digamos, las normas constitucionales, normas legales, tenían que garantizaban la presencialidad sin turno previo a quienes iban. Y lo cierto es que lo que sabíamos, la impresión es que ahora este tema ha mejorado, es que no ocurría ello, y nosotros habíamos pedido, inclusive mediante la Asociación de Defensores del Pueblo de la Argentina, que en su caso se apliquen sanciones porque vulneraban claramente estos derechos. ¿Qué era lo que ocurría, de hecho? Y no sabemos ahora si esta cuestión ha mejorado, es que había un guardia de seguridad, el relato era coincidente, que decía, bueno, esperen poco, voy a ver si consigo que lo atiendan, bueno, mire, ahí lo van a atender, como si fuera un gesto y un... Como si fuera un favor. Y un favor, Claro. cuando no lo es, digamos, cuando son derechos de los usuarios. Entonces, este tema, reitero, que ha sido recurrente, que fue un tema de discusión nacional, motivó definiciones del Enargas, y esperemos, digamos, y esperamos, pero si no es así, estamos con las puertas abiertas como para llevar adelante las medidas que sean necesarias. A propósito, Jorge, la gente, mucha queja, de hecho, muchos mensajes aquí, precisamente con este tema. ¿A ustedes también en la Defensoría les llegaron muchos de estos reclamos? Sí, por supuesto Sí. que sí. La Cámara de Gasista también se quejó formalmente, no, era una constante. Yo creo que el problema aparece cuando nos acostumbramos. Claro. Y al revés, digo, cuando tomamos conciencia de que existen derechos, de que, por ejemplo, no puedes esperar más de 30 minutos en una cola porque una ley lo dice y aplica sanciones, la misma conciencia del usuario y del consumidor de que tienen esos derechos van provocando cambios en las costumbres, como los peajes en Buenos Aires. Cuando tardan más del tiempo permitido, más vale levantar el peaje porque te pasan por encima. O también ocurría con otras cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, el consumo de cigarrillos en lugares cerrados. Se decía, ¿cómo se va a controlar una ley provincial en Tostado? Y lo cierto es que cuando vos tenés conciencia de que esto no ocurre, esto en sí mismo empieza a generar y a construir algunos cambios. Pero la Defensoría, por eso yo agradezco el espacio, y además me gusta esto de poder interactuar, y además si hay algunos temas que podemos no saberlos, que no estén tomados por la Defensoría, nos encargamos de involucrarnos, porque bueno, esta es la tarea en la cual una Defensoría se legitima, ¿no? Hemos tomado la gran mayoría de temas, han pasado por la Defensoría del Pueblo, de lo que ha pasado en la ciudad de Santa Fe, en el área metropolitana. Tenemos un área de mediación institucional donde también han pasado, pero lo que pasa es que son confidenciales, los grandes problemas de la ciudad. Y yo creo que
por lo menos en mi caso, me imagino una defensoría más en el barro que en la participación de grandes organismos internacionales. Digo, porque es ahí donde se legitima y ahí donde se entiende de que en muchos casos el interés del ciudadano no es el interés del Estado. Las razones de Estado, muy justificadas a veces, no terminan cerrando a la hora de bajarlas a un usuario que le tenés que explicar que por esas razones del Estado tuviste que aumentar las tarifas y que esa tarifa en definitiva su importe y le resulta inalcanzable en ese caso concreto. Sí, sí, sí. Mencionaste, Jorge, los gasistas que están argumentando a la hora de las inspecciones muchas demoras. ¿Cómo es esto? ¿Tienen poco personal allí en Litoral Gas? ¿Qué sabes al respecto? Sí, no solamente, digamos, nosotros tenemos que recordar cómo nace. Litoral Gas nace en los años 90, una concesión del Liputrucho, no sé si se acuerdan en ese momento, una mano ahí que no se sabía de quién era. Digamos, desde ese mismo momento apareció en los tiempos de las privatizaciones esta empresa que digamos fue concesionada todo el servicio de la provincia de Santa Fe y de un sector de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero recordar lo que ocurrió en Calle Salta, en la ciudad de Rosario, ¿no? Que fue realmente una cuestión que no debería haber ocurrido y que hubo una gran cantidad de muertos. Lo que hay ahora es una actitud desaprensiva por parte de la empresa, una falta de compromiso. Yo respeto y coincido con que haya medidas o decisiones que tengan que ver con la seguridad pública y que se realicen las inspecciones. Primero hay que poner personal y daría la impresión que no lo tiene. Y después tiene que haber un compromiso. Yo me acuerdo de algunos vecinos del barrio Las Flores, gente grande que no tenía servicio de gas, llegaba el invierno y no había un involucramiento en la búsqueda de soluciones. Bueno, en ese tipo de cosas, la Defensoría, Santa Fe, defensoriasantafe.gov.ar, San Jerónimo 2721, que es la sede, hay personal capacitado para dar respuestas a cada uno de estos temas. Si una persona entra en la Defensoría y no siente que hay toda una institución de derechos humanos que lo protege, es porque algo estamos haciendo mal. Seguro, seguro. Bueno, Jorge, vamos a estar atentos. ¿Cuándo crees que se puede resolver esto? Lo de Litoral Gas. Lo del Litoral Gas, sí. Sí, nosotros estamos relevando, hemos notado una mejora en términos de la presencialidad y vamos a seguir el tema de cerca. Ya lo venimos planteando hace un tiempo, además lo hemos citado al gerente de la empresa en la provincia de Santa Fe, hemos tenido reuniones y estamos trabajando con eso. Pablo, sí. Es una pregunta. Sí. ¿Qué tal, Jorge? Pablo Benito te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Pero muy bien. Saludarte. Mira, te quería preguntar algo con respecto a esto de la atención de las oficinas públicas, de servicios públicos, y sobre todo hablando con gente grande, ¿no? Esto que dicen, quiero hablar con un humano. No sé, yo creo que el que nos está escuchando sabe a qué referimos, marque 1, marque 2, marque 3. Sí. ¿Esto está visto o hay algo que regule esta, sobre todo después en la pospandemia? A ver, está en la Constitución el trato digno, y no es digno de que te tenga 45 minutos escuchando un tema, claro. un solo tema, con la esperanza de que en algún momento se le ocurra. Sí. Y encima el tema es horrible. Atender. Nosotros estamos justamente a fin de año iniciando una campaña que tiene que ver justamente con el trato digno y el control de estas empresas que a veces ganan mucho, a veces ganan menos, pero nunca les va mal, y que realmente no han previsto mecanismos de respuestas que estén relacionados con los intereses o con los bienes jurídicos protegidos. Nosotros en el día de ayer recibimos al titular de IAPOS y eran innumerables los reclamos que recibimos del maltrato cada vez que uno se quiere comunicar con alguien para que te digan por qué no te recetan un remedio o el otro, o hay faltante o caída de servicios, o todos estos temas, ¿no? Creo que hay que aprender a ponerse en el lugar del otro. Bueno, los adultos mayores que hoy
se sienten empujados por el tema de la tecnología y que a veces no pueden acompañar ese proceso y a veces hay pérdida de derechos. Fíjate que la quita del subsidio del tema energético, de un proceso que inició la gestión del ministro Massa en su momento, que tenía que ver con la reducción del déficit fiscal y todas estas cuestiones, ha quedado una gran cantidad de gente que, pudiendo mantener el subsidio, ahora el 10 de diciembre tuvo una quita absoluta porque por los problemas de la digitalización y eso que nosotros hemos llevado cada una de nuestras oficinas móviles a cada uno de los barrios de la ciudad y del área metropolitana. Entonces, la conciencia y la convicción de que tenemos estos derechos, esto de apostar un poquito a que las instituciones de derechos como la Defensoría funcionen. Yo entiendo el descrédito de la gente, pero les puedo asegurar que yo personalmente estoy cerca de las mesas de entrada y estamos viendo, y realmente el servicio y el compromiso de la gente es bueno. Por eso es que es importante que cuando a veces hay maltrato y que te dejen, que no te atienda un humano, como decís vos, que esto está estrictamente previsto en una ley provincial que en este momento no tengo el número, que no te dejen más de 30 minutos en una cola. La gran mayoría de los bancos en la City santafesina, Tucumán y San Martín, puede ser tu abuelo o mi abuelo, quedan esperando 45 minutos, una hora bajo el rayo del sol. Entonces, este tipo de cosas no pueden pasar, y las instituciones que protegen derechos ciudadanos o se toman esto en serio, y esta es la postura desde que estoy a cargo de la Defensoría, o realmente se tienen que dedicar a otra cosa. Entonces, como sé del compromiso, es que lo que pido es que cuando en estos casos hay algún servicio público que no funciona, que se acerquen a la Defensoría del Pueblo, que vamos a seguir estos temas. Jorge, buenas tardes, Laura Kretschmann te saluda. Laura, bueno, preguntarte también porque otro dato que nos llamaba la atención era el tema que tenía que ver con las denuncias por ciberdelitos, que prácticamente encabezó el ranking, por decirlo de alguna manera, de lo que han estado trabajando en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué nos podés contar en ese marco? No, que en realidad los bancos solamente se limitaban a decir, bueno, mira, si vos pasaste los datos, le diste todos tus números, arreglátela. Esto es lo que decía el mail. Yo estoy convencido de que si el costo de estas estafas los pagaba el mismo banco, iba a haber una respuesta mucho más rápida y más eficiente a la hora de controlar este tipo de delitos. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo controlar las páginas truchas. El Banco de Santa Fe tenía en un segundo o en tercer lugar páginas que no eran oficiales, y vos entrabas y ahí, bueno, te terminaban sacando todo. Botones de congelamiento tienen algunos bancos, que cuando te das cuenta que estás metiendo la pata y que alguien te enganchó, apretás un botón y se congela todo. Tener la posibilidad de que alguien te analice el patrón de conducta de tus transferencias. Si vos todos los días lo único que haces con la plata de jubilado, pagás la EPE, le das un poco de plata a tu hijo que no tiene trabajo y 2 o 3 cosas, no puede ser que un día para el otro te saquen la plata, compres bonos en la bolsa y transfieras y compres dólares, y además nadie pidió. Entonces hay una gran cantidad de acciones que se pueden llevar adelante. Efectivamente, son innumerables los casos de ciberestafa que hoy afectan a la mayoría de santafesinos y santafesinas, y creo insuficiente el nivel de respuesta de los bancos. Estamos hablando con el Banco Central, estamos hablando con los diferentes bancos, con el Banco de Santa Fe, que no es una banca pública, pero es una banca que tiene una cartera cautiva de clientes que se la da al mismo Estado, o sea que ahí hay una cuestión bastante parecida en algunos aspectos, y tiene que haber una respuesta eficiente. Hay toda una serie de medidas que se pueden tomar que evitarían que esto ocurra. Nosotros vamos a hacer una encuesta con la Universidad Nacional del Litoral en estos días, porque entendemos que hay una cifra negra de gente que no denuncia y que es mucho más alto el nivel de estos delitos, para trabajar concretamente con algún nivel de respuesta. Jorge, el compromiso de seguirla, ¿te parece? Por favor, como siempre, inclusive interactuando vuelvo a repetir, con los ciudadanos, tomando temas concretos, eso estamos a disposición, así que le agradezco a los 3. Muchas gracias. El señor Jorge Gen es defensor del pueblo de Santa Fe.